Ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, el terror de la fachiza en la X, antes Twitter, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, a ver, cuando no es López Dóriga el que se exhibe, cuando no es Carlos Marín, o el propio Ciro Gómez Leiva, Denise Dresser en ocasiones también compartiendo noticias falsas, es la señora Lourdes Mendoza, por cierto que también es el terror de los de la 4T cuando van a algún restaurante de más o menos nivel, porque tiene muchos o capitanes o meseros, contactos que le envían sus fotografías cuando no está Pablo Gómez comiendo en tal restaurante. Por eso siempre me cuido a dónde voy a comer. Prefiero comer en los taquitos de canasta de la esquina. Mi querido Ricardo Sevilla, qué exhibidota, qué papelón. Y todavía tienen el descaro de criticarnos a nosotros, Ricardo. ¿Cómo te va? Me va muy bien, mi querido Vicente, público memorioso. Yo por eso solamente puros taquitos allá, taquitos de canasta, le entramos sabroso. Y ahí nunca nos va a encontrar Lourdes Mendoza, que se presume periodista, pero como tú bien apuntas, es mejor conocida como Lady Chanel. Le mandaba catálogos a varios actores políticos, ellos mismos lo dijeron, catálogos y le decían, si no me compras una de estas bolsas, tengo aquí el catálogo, te vamos a pegar, mejor cómpranos una de estas bolsas. Es una chayotera Oye, desafortunada. ¿Sí? Ricardo, a ver, me están cayendo encima porque creen que, a ver, lo dije con sarcasmo, que se lo iba a mandar a Bobo para aprobación, pues, a eso se refieren, VOBO, a eso se refiere, para aprobación, para el visto bueno. Perdón, Ricardo, pero No, para que pero no se vayan mira, con la finta, yo, sí, Bobo, por el sarcasmo, precisamente por eso decía con sarcasmo. sí, es que aquí el asunto es que Lourdes Mendoza, que se presume periodista, no sabe redactar. Entonces, esas no son las siglas de visto bueno. Perdóneme usted, no son las siglas de visto bueno porque es la V, la O, la B, la O. Está mal redactado, ¿sí? Entonces esto da lugar a ese tipo de interpretaciones. No sabemos qué quería decir exactamente Lourdes Mendoza. Todo esto es una interpretación. Sí, efectivamente hay estas siglas que podrían decir, lo mando a visto bueno de quién? Evidentemente la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta mujer que es vista, que es considerada por muchos seguidores de la Cuarta Transformación y creo que no les faltan argumentos como una traidora. ¿A quién me refiero? Ana Margarita Ríos Farjat o Farjat, como le dicen algunos. Y bueno, pues este tema, como tú bien apuntas, se vuelve viral esta captura de pantalla en redes sociales después de que la señora Lourdes Mendoza, pues se queda callada. Hay que decirlo también, se queda callada, no sale a las propias redes sociales a decir nada, después le dan un espacio ahí con, pues con el amigo, el empleado de Ciro Gómez Leiva, este personaje grotesco, David Páramo. David Páramo le hace una entrevista, una conversación, una entrevista a modo, como se conoce en el argot periodístico, donde Páramo dice, fíjese usted nada más qué cosa, dice meter las manos al fuego por Lourdes Mendoza y acepta ahí Lourdes Mendoza, la columnista del Financiero, que sí le envió la columna, pero no solamente a Margarita Ríos Farjat, no, también se la envió a otros miembros del Poder Judicial. Ella lo dice con todas sus letras, por eso Leo Perutz, un escritor que evidentemente ellos no conocen ni de oídas, decía que la mejor manera de exhibir la corrupción es colocando a alguien ante el espejo y debería de existir una sección así lo dijo él, porque justamente, por ejemplo, ayer exhibíamos aquí en Sin Censura aquel audio, aquel video donde la jueza que se opone justamente a la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues se dedicaba a la danza clásica. Está muy bien que se dedique a la danza clásica, pero dice que tenía un tío
que tenía un tío que era secretario de acuerdos, que llegaba con el legajo, que trabajaba en el Poder Judicial, lo cual revela que pudo existir ahí nepotismo. Entonces, estos personajes, mi querido Vicente, se van de la lengua solitos y lo dicen aquí en mi barrio y lo dicen también en las redes sociales, lo cito, se ensartan solitos. Se ensartan solitos porque ahí está la venta de notas periodísticas que lamentablemente no es nueva y hoy está cobrando una relevancia especial en la era digital porque algunos de estos personajes, yo me resisto a llamarles periodistas, motivados por la búsqueda, llamémoslo, de ingresos adicionales, pues están vendiendo estas historias tergiversadas evidentemente a ciertos personajes y la manipulación desafortunadamente pues es una práctica que ha ganado terreno infelizmente en el periodismo corporativo. Las razones detrás de esas manipulaciones desde luego pueden variar, pero usted sabe, las más comunes, las más habituales es justamente que están a la búsqueda del billete. Sí, evidentemente también pudiera haber presión editorial, pero aquí yo le pregunto a Enrique Quintana. Enrique Quintana es el director editorial del Financiero. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque ella está cobrando, Lourdes Mendoza, evidentemente está cobrando un dinero pues yo creo que muy bueno ahí en el negocio de Manuel Arroyo, porque el Financiero es de Manuel Arroyo, hay que recordarlo. Ahí le están pagando, pero ella estaría vendiendo también la columna o el contenido de sus columnas a ciertos personajes, en este caso a Margarita Ríos Farjat. Eso sería deseable que también nos lo dijeran, porque está muy, muy interesante el tema. Hay manipulación de la información, ya vemos ahí que dice, híjole, yo no conozco de redes sociales, no soy millennial, así se lo dice a David Páramo, yo no soy millennial. ¿Te parece si la escuchamos con el marrano de David Páramo? Por favor. A ver, échala, David. Muchísimo antes de tener el honor de que fuera mi amiga, es más, muchísimo antes de conocerla, ya tenía una gran admiración por el trabajo de Lourdes Mendoza. Esa gente de la que vas viendo su trabajo y dices, es chida. Después ya tuve la bendición de conocerla cuando éramos compañeros en Azteca. Y creo que es una persona por las que yo puedo meter las manos al fuego. Querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, querido David, y con esa introducción que acabas de hacer, pues, A ver, yo como digo en público lo que digo en privado, ¿eh? ¿Verdad? Yo también no tengo nada que esconder, nada. Pues que ya hoy acabo de ver y que eres una sicaria de la información y todo eso. Bueno, ¿de qué se traen ahora contra ti? Pues fíjate que, pues pareciera ser que, pues ya sabes que como no soy millennial, soy lejísima de esa generación, pues no le entiendo muy bien a la tecnología. Parece ser que yo por un error subí a mis estados un parte de una conversación en donde, gracias a Dios, debo decirlo, pues no dice nada más allá de lo que debe de decir. No dices nada ilegal ni nada indecente. Claro que no, y menos, como acabas de decir, ni ilegal ni indecente. Simplemente compartir la columna que hice, que publiqué el día de hoy en el periódico del Financiero, con toda la gente que tengo en una lista de WhatsApp, y además con la gente del Poder Judicial que está interesada con lo que está pasando con esta reforma, que no es reforma, sino venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el miércoles voy a traer otra columna sobre el tema, y obviamente le decía a una ministra de la Corte que si se la podía mandar para que me la revisara. Y para a ver, déjame decirte algo. Yo a veces con fuentes de información que le digo, oye, escribí esto, ¿está correcto? Y se las mandas. A ver. O sea, si es una práctica en los medios tradicionalmente chayoteriles, ¡qué asco! Tienes una fuente. A ver, revísame lo que voy a publicar. Hazme tú el chingado favor. Además lo admiten.
admiten esto que es a todas luces poco ético, mi querido Ricardo Sevilla. Perdón, voy contigo. Dice que no es indecente, yo pienso todo lo contrario, me parece no solamente indecente, me parece grotesco, me parece inmoral. Si estuviera tipificado el chayote, evidentemente estos personajes ya estarían purgando una condena, aunque nunca se sabe, porque como tienen cuates, ya se ve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo mejor ahí la libraban. Qué terrible que estos personajes admitan de viva voz que es una práctica normal. ¿Me puede revisar, por favor, ministra, mi columna? Y si me equivoco, ¿me enmienda la plana? Se la voy a pasar a visto bueno, porque no solamente la columna de hoy lunes, que fue la que publicó el día de ayer, sino que mañana va a volver al asunto. Es decir, aquí hay evidentemente, usted lo está viendo, la columna salió publicada a las 8:40 de la mañana, esta señora le escribe a las 9:35, nosotros hicimos la lectura. No se necesita ser un periodista bárbaro para tener un poquito de sentido común y ver qué es lo que está sucediendo detrás de estos personajes. Detrás de estos personajes hay dinero y ha habido mucho dinero antes, hoy menos que antes, y precisamente por eso se están desgarrando. Se lo habíamos dicho nosotros aquí en varias ocasiones y esto lo comprueba. Estos personajes comentócratas están defendiendo el Poder Judicial porque es uno de los últimos bastiones del chayote. Les están pagando y les han pagado millones a través de las áreas de comunicación social en el Consejo de la Judicatura, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia, ni se diga. Entonces, son lugares donde se les ha pagado chayote, pero además de las pautas publicitarias, se les están pagando en sobres amarillos este tipo de ayuda en los medios de comunicación. Oye, ¿me puedes ayudar a posicionar por ahí? Claro que sí, pero no contaban con la astucia estúpida de Lady Chanel, que era hacer la captura de pantalla. Imagínese usted nada más la película. Hace captura de pantalla, la sube a su estado de WhatsApp, ahí la deja, pero en lo que ella quería en realidad era mandársela a alguien más. Es decir, Margarita Ríos Farjat debe estar trinando, porque ¿cómo demonios hace la captura de pantalla, la sube a su estado? ¿A quién se la iba a mandar Lourdes Mendoza? Seguramente a otro prospecto de cliente, diciéndole, mira, yo tengo este tipo de conversaciones con la ministra Ríos Farjat y podemos hacer algo en tu caso. Es completamente asqueroso. A mí sí me parece, a diferencia de lo que dice este personaje lobotomizado de David Páramo, una completa indecencia, una estulticia. Ya lo veíamos, porque yo me torturo a veces para informarle a usted, lo veíamos, lo escuchábamos ayer con Ciro Gómez Leiva. Yo no sé si iba borracho, yo no sé si iba drogado, yo no sé cómo iba este personaje con exceso de esteroides y anabólicos, pero es un personaje que no da una. Entonces es un sujeto vulgar, mezquino, no le importa a los dueños de imagen, a Olegario Vázquez Aldir, que haya responsabilidad periodística en su medio de comunicación. Dicen que nosotros somos muy agresivos porque hablamos sin censura, porque hablamos con datos duros, porque hablamos fuerte, pero este personaje es un vulgar. Vea usted sus redes sociales, cómo ofende a las personas, hombres y mujeres, a quien sea, y ahí está cobrando, me imagino que una muy buena lana en el Grupo Imagen, donde parece que Ciro Gómez Leiva, que está llorando, pues ya se va, dice que se va al retiro. Yo francamente no le creo, pero así es el comportamiento habitual de esos chayoteros, mi querido Vicente. Miren, ¿qué habrá pasado con mi querido Vicente? ¿Habrá estado ahí con el policía? ¿Se le habrá acercado? ¿O qué onda, mi querido Toño? Querido Ricardo, te saludo con muchísimo gusto. Efectivamente, estamos teniendo intercambios en la señal, como usted bien sabe, querido público consentidor. Estamos en la calle donde debemos estar, estamos en la calle reportando desde ahí y tenemos pues las entradas y salidas de la señal. Estamos viendo si podemos regresar, Ricardo, con Vicente para platicar de este tema. Yo desde muy temprano también lo cuestionaba con mucha fuerza,
me parece a mí verdaderamente raro que tengamos a la misma periodista, si se le puede llamar así, bueno, pseudo periodista, publicando esta captura de pantalla. Yo en un principio, querido Ricardo, pensé que se trataba de una fabricación en contra de Lourdes Mendoza en todas estas lanzadas y enfrentamientos en redes sociales, y resulta que ella reconoce el haber incluso compartido esta captura de pantalla. Como tú bien dices, es hasta aterrador pensar que a lo mejor se lo iba a compartir a alguien más ofreciendo sus servicios de columnas para que le den una palmada en la cabeza, como lo hace Margarita Ríos Farjat. Pero fíjate que ya tenemos en línea a Vicente Serrano. Regresamos contigo, Vicente, ¿cómo estás? Bien, Toño, gracias. Lo que pasa es que estaba revisando aquí el comunicado que envió Margarita Ríos Farjat, la ministra de la Suprema Corte, que básicamente pendejea a Lourdes Mendoza, básicamente la arrastra con esta respuesta que confirma que esa captura sí es real. Para los que andan diciendo que fake news y que no sé qué jodidos, dice: a quien le pueda interesar, circula en redes una captura de pantalla de la periodista Lourdes Mendoza, quien hoy en la mañana me envió una columna que le publicaron sobre la marcha de jóvenes del domingo. Como me dice que comparte con cientos de personas. Me llamó la atención visualmente porque se la publicaron con muchas fotografías de la marcha llenas de jóvenes. Para cuando le contesté, no había leído lo que escribió y busqué dar una respuesta amable a su cortesía de enviarnos su columna publicada, aunque solo nos hayamos visto una vez. Adelantó que ella escribiría más del tema, cosa que no respondí porque no tengo nada que decir al respecto, ni mucho menos sugerir sobre lo que deseen escribir los columnistas. Solamente contesté que sería interesante una reunión con el medio, pensando en resolver las dudas que pudieran existir sobre el gran tema judicial que tiene a la sociedad dividida. Lamento mucho el descuido ajeno, pero no veo la relevancia que se le pretende dar. Una es responsable de lo que escribe, no de lo que escriben otros. Tómala, mi querido Ricardo Sevilla. Aquí lo interesante, Vicente, es esta captura de pantalla que ya reconoce de un lado Lourdes Mendoza, que fue un hierro, que fue un error, que sí pertenece a una conversación que sostuvo a través de WhatsApp. Lo reconoce ella por un lado, y por el otro lado lo reconoce también Margarita Ríos Farjat. Aquí lo delirante es que está usted viendo en su pantalla. Sería deseable, sería ideal platicar con los amigos, ahí lo está usted viendo, sería interesante platicar con sus amigos de El Financiero. Ah, caray, ¿con quién? Con Enrique Quintana, el director editorial, con el columnista Raimundo Rivapalacio, con Macario Esquetino, también columnista, con Pablo Iriar, también uno de los odiadores principales de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador. Con esos personajes quiere hablar, o quiere hablar con los Krause, con Danielito Krause, que escribe también en ese periódico, con Margarinflas, que manda de cuando en cuando también sus columnas para allá, con Salvador Camarena, uno de los voceros de Claudio X González, que también tiene como habitáculo esa casa editorial. Por favor, son unos granujas. Y dice, usted dígame, yo rauda y veloz, rápidamente, pues la armamos. Usted dígame, lo organizo de inmediato. No son palabras mías, no los estamos difamando, no los estamos atacando, pero a ellos, dice David Páramo, no les parece indecente, les parece una práctica habitual. Por eso le digo, solo basta poner los audios de estos personajes y el pez por la propia boca muere. Es un dicho que nosotros reconocemos. Ahora, esto nos lleva, Vicente, a otro tema, si tú me permites tratar, que tiene que ver con el tema judicial, porque esta defensa que hace Lourdes Mendoza, una defensa ya se ve pedida y probablemente pagada, pues es una defensa en contra de la reforma al Poder Judicial. Mandan a un grupo de personas esta mañana ahí a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, y bueno, pues hay una serie de personajes que, pues uno dice, desafortunadamente, ahí en el Poder Judicial tienen la cabeza hecha añicos, la tienen embotada, y esta reciente controversia en torno a la reforma
al Poder Judicial, pues ha sacado a la luz la falta de información, la ignorancia que existe entre muchos de sus trabajadores. Y hoy, en la mañana, este episodio notabilísimo ocurre justamente cuando un grupo de personas que se identifican como empleados, como empleadas del Poder Judicial, forman una valla al frente de la Cámara de Diputados para protestar, dicen ellos, contra la reforma y tratar de impedir que los diputados y diputadas entren al recinto legislativo. Y uno se pregunta, ¿se vale disentir? Por supuesto. ¿Se vale controvertir? Desde luego. El debate es una característica fundamental de todas las democracias y por supuesto que lo es también en la democracia mexicana. Lamentablemente, público memorioso, cuando no hay argumentos ni confrontamiento con las ideas, sino descalificaciones, servilidad, desconocimiento, ahí, Vicente, no puede existir ningún tipo de debate. No puede haber intercambio con las ideas. Hay que ver ese pequeño video. Fíjate cómo Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, se expresa así, muy, muy democráticamente, con ganas de diálogo. Nótese mi sarcasmo. Pati, ¿se van a ir a una sede alterna a sesionar? Sí, ya nos avisaron. Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no van a sesionar hoy ni mañana. ¿Cómo ves, Ricardo, con esas ganas de dialogar, ¿no? Por nosotros se pueden ir a debatir al infierno. Y no solamente ella, hay un oficial que está siendo exhibido en redes sociales, es un oficial judicial del juzgado primero que le está haciendo al porro del equipo de Norma Piña al bloquear la Cámara de Diputados. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera tiene idea de por qué. Vea y escuche. ¿Estás de acuerdo con que uno gane tanto? No. ¿Usted a qué se dedica, señor? ¿Cuál es su ocupación? 8 millones al año. Señor, ¿cuál es su ocupación? Oficial judicial. ¿Oficial judicial de dónde? Usted está en contra que un ministro no gane lo que gana, fíjese. ¿Oficial judicial de dónde, señor? Discúlpeme. ¿No crees que tú estás Del muy juzgado separado? primero. ¿De dónde? ¿Es en serio? ¿Oficial judicial de dónde? Del juzgado primero. ¿Y por qué está usted en contra de la reforma? No sabe, No sé. nada más los mandaron a... Lo mandaron a Pues efectivamente está haciendo labores de porro. Efectivamente está haciendo labores de porro este personaje. Fíjate, Vicente, que vale muchísimo la pena analizar la actitud de este tipo de personajes, porque justamente estamos diciendo que lamentablemente no hay idea, no hay argumentos, hay desconocimiento total. Y entonces llama mucho la atención la postura de este manifestante en particular. Él solito, lo acaba usted de escuchar, se presenta como oficial judicial del juzgado primero, es cuestionado sobre por qué está en contra de la reforma. El personaje, después de quedarse, usted lo está viendo, está mirando al vacío, tiene que admitir que no sabe las razones que hay detrás de su propia oposición. La que hace la entrevista es la legisladora Patricia Armendáriz, hay que darle el crédito correspondiente porque no la dejan ingresar al recinto legislativo. Ella hace la denuncia a través de la red social de X y le hacen una especie de entrevista, le pregunta, por cierto, si está de acuerdo con los altos salarios que gana un ministro, y el personaje que trabaja en el Poder Judicial dice, pues no estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Pese a eso, Vicente, dice que está en desacuerdo en contra de la reforma al Poder Judicial, pero caray, no sabe por qué. Y entonces hay que insistir en que esta reforma impulsada por el presidente López Obrador busca transformar, pero transformar para bien, para el pueblo de México, la estructura del Poder Judicial. Y esto incluye, y es algo que no les gusta,
desde luego, la elección democrática de ministros, de magistrados, de jueces. Le tienen un miedo y un pavor al voto popular, a la voz del pueblo, y también hay que leerla, pues no la leen para nada, la desconocen los propios legisladores. ¿Y qué van a conocer este tipo de personajes que se prestan al porrismo? Esto incluye la reducción, usted lo sabe, de un número de ministros de la Suprema Corte de Justicia, y algo que me parece sumamente relevante y de lo que no se ha hablado suficiente, es que esta propuesta de reforma también introduce o introduciría jueces anónimos para casos de alta peligrosidad, como en asuntos del crimen organizado. Es decir, Vicente, hay tantos argumentos positivos a favor de esta reforma que a muchos nos parece inaudito que todavía haya gente que se cree el cuento de que el Poder Judicial está en peligro, de que López Obrador es un dictador, de que quieren atropellar la democracia. No, este tipo de respuestas donde se ignora todo sobre el tema son solamente un ejemplo lamentable de la enorme cantidad de desinformación que se ha aglutinado en torno a este y otros temas. Ahora, esto revela puntualmente la falta de comprensión que existe entre muchos trabajadores y trabajadoras que integran el Poder Judicial. Si su representante manda al diablo y dice, por mí pueden irse a debatir al infierno, pues es que ignoran completamente todo, y precisamente por eso ceden con su ignorancia a que los manipulen. Por favor, revisen con lupa antes de adherirse a cualquier causa. Esta reforma al Poder Judicial busca una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía. ¿Por qué no la quieren apoyar en la derecha? Evidentemente, porque está a favor de quitar todos esos lujos, todos esos dispendios que ellos mismos se han encargado de servirse con el cucharón del pozole. Pero así, lamentablemente, es como opera el Poder Judicial, utilizando a la gente como carne de cañón, a los propios empleados. No se dejen embarcar, no cedan al extravío, pongan su brújula y ya no van a ser caballitos de batalla, mi querido Vicente. Así es, querido Ricardo, estaremos al pendiente de lo que ocurre, y por lo pronto también al pendiente de tus hilos en la X, antes Twitter. ¿Por qué no cerramos con la invitación de todos los días, Ricardo? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, sígueme por favor a través de mis redes sociales, esas redes sociales que le están dando con todo a los medios de comunicación corporativos, donde cobra Lourdes Mendoza sabroso. Estamos en X, @SevillaCrítico, en Facebook Ricardo Sevilla, y nada más, Paralelo24.mx, los datos duros. Hoy tenemos informativo punto de las 9 de la noche, y por supuesto aquí, donde hablamos sin censura y donde somos orgullosamente miembros. Estamos al pendiente de la información. Claro que sí, maestro, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y ya